Este símbolo, ¿quién es? ¿Es el flujo másico de la especie? No. ¿Sería el flux? ¿Todos son flux? Másico. Es Todos el son promedio flux. molar. Es el flux másico difusivo. Recuerden que la J la utilizamos para representar el flux difusivo. ¿Ok? Respecto a la velocidad promedio molar. ¿Ok? Respecto a esta velocidad. Entonces, ¿esto quién sería? Sería el flux molar difusivo. No. ¿Flux difusivo respecto a la velocidad molar Falta. de la especie I? Falta. Flux másico difusivo. Este sigue siendo un flux másico difusivo, pero es referido a la velocidad promedio molar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿En dónde están? Estos, bueno, son todos estos son flux molares. Este es el flux molar difusivo respecto a la velocidad promedio másica. ¿Ok? Esto sería el flux molar difusivo respecto a la velocidad promedio molar. ¿Ok? Y bueno, este es su correspondiente respecto a la velocidad promedio volumétrica. ¿Ok? Entonces, deben de quedar muy claros los tipos de flux, ¿ok? Y la simbología usada, porque si consultan literatura antigua, bueno, utilizan otros símbolos, pero deben de entender a qué se están refiriendo cada uno. ¿Ok? Porque la relación entre ellos, ahorita vamos a ver por qué no se prefiere utilizar cosas mezcladas, concentraciones molares con velocidades en masa o velocidades molares con concentraciones másicas. ¿Ok? De importancia, pues no son estos. Donde todo está expresado en unidades molares, flux molar difusivo, o sea, contracción molar y velocidad promedio molar. Y este término, que es concentración másica con velocidad promedio másica. JI minúscula o JI mayúscula estrella. ¿Ok? En el ver pueden consultar la tabla, viene una tabla completa de todos los tipos de flux, cuando se mezclan varias unidades. ¿Ok? Entonces, ¿este símbolo quién es? Esto es la N. ¿Qué nos representa? Número de moles. No, El flux másico. este de aquí. ¿Pero cuál Ese flux? creo que es el molar, ¿no? Este de aquí, no. No, ese es el Minúsculas se utilizan másico, para másico, ¿no? másicos. Como con la Mayúsculas se J. utilizan para molares. ¿Ok? Pero también son flux. ¿Pero a qué es este tipo de flux? Totales, ¿no? Flux totales, que es una contribución, ya lo vimos anteriormente, una parte difusiva y una parte convectiva. Entonces aquí es donde entran en problema muchos estudiantes, porque esta velocidad, la parte convectiva es una concentración, en este caso concentración másica molar, dependiendo de qué estemos analizando, por una velocidad característica. Ya vimos que hay por lo menos tres, ¿no? Entonces, aquí estamos refiriendo, el flux total es igual, másico, es igual a una parte difusiva, flux másico difusivo, respecto a la velocidad promedio másica, y una parte convectiva, que es la concentración por la velocidad promedio en masa. Pero también podemos referir a la velocidad promedio molar y la velocidad promedio volumétrica. ¿Ok? Entonces, eso son nada más la simbología. La interrelación, pues bueno, ya nada más
o la velocidad, bueno, ya vimos que la velocidad promedio se puede representar en términos de los fluxos molares, perdón, de los fluxos totales, dependiendo de las unidades que estemos manejando. Por ejemplo, la velocidad promedio en masa es la fracción másica multiplicada por la velocidad de la especie y la suma de todos los componentes. ¿Okay? Entonces, si aquí metemos la definición de fracción másica, que es la concentración másica entre la concentración de la mezcla, es rho sub k entre la suma de todos, que es la concentración de la mezcla o densidad de la mezcla, si se puede llamar. Metemos esta definición aquí y vemos que esto no tiene subíndice, entonces puede salir de el operador suma y nos queda esto, que esto por definición es el flux másico total, que es esto de aquí. Y esto nos da la relación entre las velocidades promedio y los fluxos totales. Esto va a ser importante más adelante. ¿Okay? Y lo mismo para eh, la velocidad promedio molar. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? En este caso también se podría despreciar un flux convectivo o uno difusivo, dependiendo. Sí, pero eso ya son las distintas situaciones. ¿Vale? Aquí no, porque esto es de manera general. Esto es totalmente general. Ya cuando veamos algún sistema, analicemos un sistema, bueno, sí podemos despreciar la convección, podemos despreciar la difusión, puede haber reacciones químicas, entonces ahí sí, pero ahorita no, esto es totalmente general. Ok, profe. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí, ¿a qué se refiere el flux difusivo? ¿Ok? Bueno, ya lo habíamos visto, tomamos un elemento diferencial de área donde este elemento diferencial de área está orientado y esa orientación está dado por un vector normal que llamamos lambda. En la literatura normalmente, por ejemplo, cuando ven cálculo vectorial, bueno, cuando vemos cálculo vectorial, por ahí mencionamos algo respecto a un vector normal, utilizan la letra n minúscula para representar el vector normal. Pero hay que tener cuidado ahí porque ese vector normal puede haber confusión cuando estamos trabajando con unidades de masa, al llamarlo n minúsculo, se puede confundir o se pueden confundir con el flux másico total. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, esta es la cantidad de moles de la especie A que se están difundiendo, perdón, esta es la cantidad de masa de la especie I que se está difundiendo, que está atravesando un elemento diferencial de área, donde este elemento se mueve con la velocidad promedio en masa. Este pequeño elemento diferencial de este circulito azul se está moviendo a una velocidad promedio en masa y este JI minúsculo representaría la cantidad de masa que está atravesando ese elemento diferencial de área que se mueve a una velocidad V. Y de manera análoga para todos los demás. Los moles que están atravesando este elemento diferencial de área en la dirección lambda, ¿okay? Donde cuando este elemento diferencial de área se mueve con una velocidad promedio molar. ¿Okay? Estas en general no son iguales. ¿Okay? Bueno, acá es para volumétrica. La V estrella y la V en general no son iguales porque depende ¿de quién? Del peso molecular. ¿Okay? Un peso molecular o una masa molar muy grande, pues bueno, ahí va a afectar, ¿no? Podemos tener gran cantidad de alguna especie, de algún componente en masa, ¿okay? Pero si eso se mueve y puede ser que la velocidad promedio va a estar, se va a acercar más a esa velocidad de esa especie porque va a tener una gran composición, o sea, una fracción másica muy alta, ¿no? Pero ¿qué sucede si es en masa? Bueno, tiene un valor muy alto, ¿no? En fracción másica. Pero ¿qué sucede si esa especie tiene un peso molecular muy alto? Como para pasar de masa a moles,
no va a ser, perdón, la fracción molar va a ser menor que la fracción másica porque estamos dividiendo entre un peso molecular grande. Entonces, en general no son las mismas. ¿Ok? Estas dos velocidades, la velocidad promedio de masa y la velocidad promedio molar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tomar un enfoque diferente ya por el tiempo, donde vamos a partir de las ecuaciones generales, ¿ok? Las ecuaciones que gobiernan la transferencia de masa. Y de ahí vamos a analizar los términos de esa ecuación para ir reduciendo hasta llegar a una ecuación que describe nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, tenemos un volumen, no importa, cualquier volumen, que está, este volumen está encerrado por una superficie A. ¿Ok? Es un volumen macroscópico, ¿no? Cualquiera, puede ser esta forma, puede estar en forma de trompeta, no importa, ¿no? Una esfera, no importa la forma que tenga ese volumen. Lo que sí es importante es que este volumen está encerrado por una superficie A, ¿ok? Y el enunciado de conservación de masa para cualquier especie es esto. La rapidez neta de entrada de la especie Y más la rapidez de generación de la especie por reacción química o alguna fuente de producción es igual a la rapidez de acumulación de la especie Y. ¿Ok? Nada más es otra forma de expresar lo que entra menos lo que sale más lo que genera menos el consumo es igual a la acumulación. Simplemente es otra forma. Esta rapidez neta engloba lo que es entradas menos salidas. ¿Ok? La generación o consumo por reacción química. ¿Ok? Es igual a una acumulación. Es simplemente otra forma de expresar ese enunciado. ¿Ok? La rapidez neta de salida de la especie está dada por esta expresión. ¿Ok? La rapidez neta de salida es lo que sale menos lo que entra. La rapidez neta de entrada es lo que entra menos lo que sale. ¿Ok? Entonces, vean esto que está aquí. ¿Ok? NI minúscula, ¿quién es? El flux El total flux total másico, ¿no? másico. De la especie Y. ¿Ok? Es un vector. Y si yo hago el producto punto con un vector normal, o sea, con esto de aquí, un elemento diferencial de área, o esta superficie que encierra el volumen, tiene un vector normal que es perpendicular a la superficie en cualquier punto. Entonces, si yo hago el producto punto de mi vector flux másico total con el vector normal, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me va a dar esa operación? Un escalar. Un escalar, pero ¿qué significa ese escalar? Vean, en general, el vector flux másico es la concentración másica por la velocidad de la especie ahí, ¿no? ¿Podría ser el flujo No, másico? no. El producto punto entre esto, no. ¿Ok? Este vector flux másico total, pues puede ir en cualquier dirección, ¿no? Hacia acá, hacia adentro, hacia afuera, hacia acá, hacia arriba. ¿Ok? Puede tomar cualquier dirección. Va a depender del vector velocidad de la especie. ¿Ok? Puede ser que la especie se mueva con una velocidad hacia acá, o así, o al revés, o haga esto, ¿ok? Pero al efectuar la operación producto punto de este vector con este vector normal que es perpendicular a la superficie, ¿qué estoy haciendo? Esto de aquí. Bueno, estoy analizando de ese vector flux que es la cantidad de masa por unidad de área, por unidad de tiempo, que está difundiéndose, ¿ok? Cuando yo efectúo la operación producto punto con ese vector normal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy
tomando la componente de ese vector flux másico total, que va en la dirección de este vector lambda. O sea, vean, recuerden, de manera general, pero vamos a ver, a lo mejor queda más claro con esto. ¿Ok? Aquí va el vector, flux másico, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y, pues puede depender en general de las tres direcciones, ¿no? Porque es ρi por la velocidad y el vector velocidad puede tener en general tres direcciones y el tiempo. ¿Ok? De manera general. Entonces, veamos. Vamos a ponerlo en coordenadas cartesianas. X, Y. Y la Z, pues ya saben que va hacia afuera. Entonces, este es el vector, ¿no? Flux, ahí en el espacio. Este vector yo lo puedo descomponer ¿en qué? En su componente Y y en su componente X. O sea, esto sería el vector, la componente de este vector NI en la dirección y esto de acá sería la componente del vector flux másico de la especie Y en la dirección X. De tal forma que si esto va en la dirección, estas otras es NI, en la dirección del vector Y, y esto en la dirección del vector J, sumo vectorialmente esto, pues yo voy a obtener este vector. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Los Sí. demás? Sí. Ok. Bueno, entonces, cuando yo efectúo la operación producto punto con ese vector normal, es como si estuviera haciendo esto. De este vector, ¿cuál es la cantidad que va en la dirección del vector normal? No, el producto diádico, no, estos son vectores. El producto diádico da un tensor de orden 2, pero no es eso. Estamos sumando vectorialmente estas dos componentes. O sea, NI, el vector NI, tiene componentes NIX, NIY, en este caso, que no estamos tomando en cuenta la otra dirección. ¿Ok? Esta es la componente. Entonces, esto es, digamos, las unidades que yo me tengo que mover en la dirección X. Y esto de acá es las unidades que yo me tengo que mover en la dirección Y. Lo sumo, recuerden la regla del paralelogramo, y voy a obtener el vector flux. O sea, este de aquí. ¿Ok? Pero todavía no tiene nada que ver con los productos diádicos. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando, es algo análogo aquí. Bueno, aquí tengo el vector flux másico total de la especie Y. Y puede ir en todas direcciones, ¿no? Pero solamente una cantidad va en la dirección que es en la dirección del vector normal, donde ese vector normal es perpendicular a la dirección, a la superficie. ¿Okay? Entonces, cuando yo efectúo el producto punto de estos dos, me va a dar la componente de ese vector, flux másico total, que va en la dirección de lambda. Físicamente, ¿qué está pasando? Bueno, el vector flux total puede ir en cualquier dirección, ¿no? Aquí está la velocidad. Lambda.ni me va a dar la masa de I que está atravesando este elemento de superficie. ¿Por qué? Porque este elemento de superficie tiene un vector normal que está apuntando hacia afuera. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Esta operación de aquí nada más me va a dar la cantidad de masa que está atravesando ese elemento de superficie, de ese volumen. ¿Ok? O sea que está saliendo. Cuando yo integro en toda la superficie, o sea, esto nada más es para este elemento de aquí. Si yo integro eso en toda la superficie, pues me daría ahora sí el flujo que está saliendo del volumen.
que es esto de aquí. Si yo quiero la cantidad que está entrando a ese volumen, pues va a ser esto. ¿Ok? El negativo de esto. La rapidez neta de entrada de la especie, bueno, es esto, ¿no? Cuando utilizamos el teorema de la divergencia o de Gauss-Ostrogradski, que nos dice que podemos cambiar una integral de área a una integral de volumen, simplemente cambiando el vector normal por el operador gradiente. ¿Okay? El operador nabla, perdón. ¿Okay? Vean que antes era lambda.ni, ahora es nabla.ni. Esto, pues bueno, es otra cosa que la divergencia. ¿Okay? La divergencia. Ahora, el término de rapidez de producción de masa de la especie por reacción química homogénea por unidad de volumen. Recuerden que el término de rapidez de reacción está dado por, en unidades básicas sería los kilogramos de la especie I por unidad de tiempo por unidad de volumen. Entonces, como está por unidad de volumen, integramos en todo el tamaño del volumen, todo el volumen que tenemos elegido, y eso nos daría el flujo de la especie I que se genera por producción, o cuál es la masa por unidad de tiempo que se produce por reacción química homogénea. ¿Okay? Y nuevamente, el término de acumulación es una derivada, pero esto es la acumulación de la especie I en unidades másicas. Entonces, vean, esto es la concentración, ROI es la concentración másica, es la masa de I por unidad de volumen del sistema o de la mezcla. ¿Ok? Si integramos en